en esta, después pasemos a la de Bauman. ¿Por qué? Porque incluso, no sé si ustedes cuando revisaron el programa de repente les surgió la inquietud. La, la lectura de Bauman es una lectura ubicada en la posmodernidad, a partir de respuestas que se da desde la posmodernidad a la modernidad. Y la lectura que sigue después de la de Bauman, que es la de una lectura de Adela Cortina, tiene que ver con más bien situar temáticamente la discusión ética de la modernidad. Entonces es como ir en retroceso, ¿verdad? La decisión de hacerlo de esa manera no es solamente una ocurrencia de Sanchito, sino que también tiene una injerencia temática en el sentido de que en este momento voy a empezar haciendo esta distinción entre sujeto e individuo, pero después voy a empezar a desarrollar los temas de los autores y de la autora, digamos, del autor y de la autora, en relación con iniciar en el individuo para después subir un poco, no subir o pasar al sujeto y después pasar al grupo social. Espero que esta aclaración metodológica quede clara. Espero que quede clara ahora y que quede más clara después de que pasemos por el contenido propiamente hablando, ¿verdad? Sujeto e individuo, vamos a pensarlo como una contraposición posible a la hora de pensar, y lo voy a empezar a decir así de ahora y en adelante, la referencia va a ser esta. Sujeto e individuo nos interesa ahorita porque nos permiten pensar la agencia moral o la agencia ética, ¿ya? Agencia la vamos a entender entonces como esa posibilidad de encauzar de una determinada manera o de direccionar de una determinada manera la acción. Voy a decirlo de otra manera. Agencia es la posibilidad de que alguien, sujeto o individuo, sujeta o individua, como quieran pensarlo, la agencia es la posibilidad de que alguien este, genere lo que en las primeras clases de nociones generales entendíamos como formas de hacer. ¿Cómo es que el sujeto o el individuo generan formas de hacer? O sea, recordemos que por formas de hacer íbamos a entender esa manera en que específicamente se lleva a cabo una acción determinada. Las formas de hacer pueden tener contenido moral y a partir de ahí, pues las podemos discutir como un objeto de reflexión ética, ¿verdad? Hay también formas de hacer cuyo contenido moral es prácticamente irrelevante, a menos de que se ligue con algo que tenga que ver con lo moral o con alguna consecuencia moral posible, entonces para la reflexión serían en ese sentido menos importantes, por lo menos para la reflexión en ética. Si no recuerdo mal, Marco en la clase pasada, al final había planteado una pregunta a propósito de si uno lleva a cabo alguna acción y esta acción tiene consecuencias que no eran las originales, pero estas consecuencias pueden ser leídas de manera moral. Bueno, es un poco ese tipo de problemas, ¿verdad? Cuando una acción tiene o no tiene contenido relevante para las discusiones que estamos teniendo desde una perspectiva ética. Espero que esto vaya quedando claro. Si no va quedando claro, por favor, interviene. Muy bien, ¿qué es un sujeto? Empecemos por esta, ahí sí la explicación la vamos a hacer histórica, o sea, en el sentido cronológico. Un sujeto es básicamente lo que está en esta imagen. Un sujeto es una noción, o el sujeto es una noción, es completamente moderna, es moderna por los cuatro costados, surge en la modernidad la noción de sujeto, no solo en filosofía. La noción de sujeto tiene un vínculo muy importante con la manera en que en la modernidad empezamos a pensar al ser humano. Esto lo que quiere decir es que en filosofía vamos a generar una versión de esto que vamos a llamar sujeto, pero también lo podemos encontrar en las otras ramas del quehacer humano. Hay un sujeto también en la ciencia a partir de la modernidad, hay un sujeto también en la política a partir de la modernidad, hay un sujeto también incluso en las explicaciones religiosas, en las explicaciones teológicas, tal como lo vemos desde la modernidad. Y es básicamente una noción
que sirve para, de alguna manera, formalizar la explicación a propósito de, vinculándonos con el curso, lo que vamos a llamar el agente moral o el agente en general, ¿verdad? En la modernidad, todas estas preguntas que se hacen y que son importantes, cómo conocemos, cómo tomamos decisiones, cómo nos organizamos políticamente, cómo podemos, en la modernidad también es importante, en contraposición con la medieval, con la época medieval también es cómo administramos, por ejemplo, los problemas relacionados con la creencia a propósito de la salvación o de la reunificación con la divinidad, que también es una cosa importante para la modernidad, ¿verdad? Todo eso va a remitir, o va a empezar a remitir en la modernidad. Podemos rastrear un poquito antes en algunas cosas en el Renacimiento y cosas por el estilo, pero va a remitir en última instancia a este operador formal que llamamos sujeto. El sujeto va a ser ese concepto que nos permite pensar a cualquier agente a partir de la modernidad. Tiene ciertas características de las cuales vamos a decir algunas que nos parecerán relevantes para el curso. La primera es que hay un supuesto de racionalidad que nos permite convocar esa noción en lo humano. ¿Qué quiere decir esto? Ese supuesto de racionalidad, bueno, que es una característica que la vamos a pensar de todo esto que llamamos sujeto. Los sujetos son seres racionales que a partir de esa racionalidad es que se dan a sí mismos y a los demás y a las cosas y a las, vamos a decirlo también, a las instituciones y podemos decirlo también a las formas de ser, les damos un lugar en el mundo, le damos un lugar en esta interacción que hay entre diversos sujetos y entre lo que entre los sujetos se compone. No sé si esto está quedando claro. Profe, Adelante. casi no entiendo, no sé, entendí que como que el sujeto tiene que ver con las costumbres que forma la sociedad, depende del tiempo, de la cultura, no. Se relaciona con eso. Vamos a ver, la cultura, la sociedad, lo que hay alrededor son condiciones de posibilidad. ¿Qué quiere decir con esto, Marco? Que la noción de subjetividad está enfrente de una determinada red de circunstancias, entre ellas las cosas, entre ellas los entornos simbólicos, y ante eso es que se construye. Ahora, el sujeto, propiamente hablando, al que nos estamos refiriendo, es una noción que nos permite explicar, ¿verdad? A, a quiénes son los que están detrás de las decisiones, quiénes son los que están detrás del conocimiento, quiénes son los que están detrás, en última instancia, de la operatividad, en un sentido, digamos, más inmediato de la acción, de la operatividad de las formas de hacer. Entonces, el sujeto como tal es un concepto que aplicamos para entendernos a nosotros mismos. ¿Marco? Ok, sí, ya entendí, gracias, profe. Ahora, ¿por qué les digo yo que un sujeto es lo que aparece en esta imagen? Bueno, porque el sujeto, ya lo mencioné anteriormente y está aquí, es en cuanto a noción un referente meramente formal. En ese sentido, ¿qué quiere decir? Eh, Voy a explicarlo de nuevo en relación con este supuesto de racionalidad. Una de las cosas que suponemos de los sujetos a partir de la modernidad es que todo sujeto es racional. O sea, vamos a ver, reconocemos como sujeto a todo aquel en el cual podemos reconocer una razón. Después vamos a ver a dónde aplican restricciones, ¿verdad? Pero básicamente el punto es, en todo aquello que reconocemos como sujeto a partir de la modernidad, o en todo aquello que en la modernidad construimos como sujeto, reconocemos razón. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, es la razón un rasgo que aparece indistintamente en todos y todas, en todos y todas, aquellos y aquellas que vamos a reconocer como sujetos. ¿Qué quiere decir esto? Desde el punto de vista de la razón,
no hay criterio para distinguir a un ser humano de otro. Por eso es que les digo que se parece a estas máscaras que están aquí. De hecho, la máscara como metáfora nos permite mucho explicar esa noción de sujeto. ¿Por qué? Porque sujeto es esta categoría mediante la cual yo puedo explicar a cualquiera a pesar de sus diferencias. ¿Por qué? Porque por medio del sujeto, yo o con el sujeto como noción, yo tengo una herramienta que me permite fijarme en aquellos rasgos que hacen que todos nos podamos pensar de manera homogénea, homologada entre nosotros, independientemente de que seamos diferentes entre nosotros. ¿Se entiende? Ahora, el sujeto entonces, como les decía, como noción surge en la modernidad. Antes de la modernidad nosotros no pensamos en sujetos. Podemos decir que pensamos en individuos. Habría que ver cuáles son las características que tienen los individuos que pensamos antes de la modernidad. Pero, por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un trabajo de investigación y lo que vamos a buscar es el sujeto cognoscente en Heráclito, por ejemplo, ahí tendríamos un problema. ¿Por qué? Porque Heráclito no pensaba a los individuos, a las personas, a los seres humanos, no los pensaba como sujetos. ¿Por qué? Porque no tenía esa herramienta. Esa herramienta epistemológica, esa herramienta también de reflexión ética, ¿verdad? No existe sino hasta la modernidad. ¿Se entiende? Espero que esto se entienda, ¿verdad? O sea, no vamos a hablar de sujetos sino a partir de la modernidad. Antes de la modernidad las explicaciones que hacíamos eran distintas. Y eso pasa no solo con esta noción, pasa con un montón de nociones. Les puedo traer a colación un ejemplo. La noción de suicidio es realmente bastante reciente. En la antigüedad uno no hablaba de suicidarse o de matarse a sí mismo, sino de acabar con su propia vida o quitarse la vida o cosas por el estilo. A partir de cierta cercanía histórica es que empezamos a hablar de suicidio, digamos, en nuestra cultura, tal como lo hablamos, incluso al punto que es a partir de cierto momento que el hecho de quitarse la vida empieza a tener un contenido simbólico determinado para nuestra cultura como el que tiene actualmente. Por ejemplo, en nuestra cultura general, digamos, podemos decir incluso en nuestra cultura particularmente costarricense, quitarse la vida es algo que se ve como, en líneas generales, como negativo. ¿Verdad? Aun cuando en otras culturas puede haber otros acercamientos simbólicos a esa acción. Bueno, eso es porque el concepto propiamente hablando de quitarse la vida evoluciona a lo largo del tiempo. De la misma manera, el concepto o los conceptos mediante los cuales nosotros nos referimos a nosotros mismos, filosóficamente, científicamente, teológicamente, éticamente, también van a ir cambiando a lo largo del tiempo. El concepto de sujeto surge en la modernidad y a partir de ahí es que hay que entenderlo. ¿Preguntas? ¿Comentarios? Profe, yo tengo una pregunta. ¿Existiría, bueno, podría existir alguna diferencia entre sujeto e individuo? A eso vamos. Y sí, existe. Ah, entiendo, entonces me espero. De hecho es una de las hipótesis de trabajo del curso. ¿Ya? Sí, sí, sí. Entonces sí, a eso vamos, José. Ya. Deje la pregunta ahí marinando, ahorita la atendemos y ya veremos cómo se resuelve esto. Sí. ¿Alguna otra pregunta o seguimos? Bien. Acá tenemos otra noción, la noción que está generalmente ligada, tal vez no a los sujetos, porque cada vez que uno se mete en estas discusiones se desencanta más, digamos, a propósito del problema de la libertad, ¿verdad? En la modernidad, el problema de la libertad empieza a tener un cariz importantísimo, ¿verdad? Y cómo ésta se relaciona con la subjetividad es importante. Y sin embargo, en relación con la libertad, tenemos una condición o un rasgo que aun cuando se le reconoce a los sujetos,
cada vez más uno, entre más se adentra a este problema, cada vez más uno nota de que hay ciertas explicaciones a donde ese pensar que el sujeto, por ser sujeto, es libre, cada vez tiene más limitaciones. Tal vez no tanto porque el sujeto sea o no sea libre, porque generalmente a lo que se reconoce como sujeto también se le reconoce la libertad, sino más bien porque llega un momento en que hay ciertos tipos de seres humanos a los cuales la explicación limitada como es, no les reconoce su condición de libertad y para hacerlo necesita también, por lo tanto, cancelarles esa condición de sujeto. ¿Ya? Eso lo vamos a ver también a lo largo de las explicaciones que vamos a ir haciendo. Podemos poner como ejemplo el hecho de que vamos a ver, los procesos mediante los cuales los europeos llegaron a América son procesos que los expusieron a tener que preguntarse si eso que se estaban encontrando en América eran también, tal vez no lo preguntaban con la palabra sujeto, pero si eran, por ejemplo, personas, si eran humanos, si tenían alma. Y esto lo podemos poner en relación si eran humanos, si tenían, vamos a ver, si eran humanos, si tenían alma, si eran personas, tal como lo eran ellos. La pregunta que hay detrás, o la operación que hay detrás de esa pregunta más bien, es precisamente preguntarse si estos individuos, si estos seres, si esto que nos encontramos en el Nuevo Mundo, es coincidente, es homologable, es homogéneo con lo que con lo que ellos, europeos, se identificaban. Entonces, esas limitaciones también van a ser importantes porque revelan mucho de cómo es que se generan explicaciones a partir de la modernidad, revela mucho también de cómo construimos esas nociones que nos permiten entonces interactuar con otros. Rowling. Profe, una consulta. ¿Usted podría como hacernos una explicación básica si conoce de dónde viene etimológicamente este concepto de sujeto o de dónde se deriva? Es que tiene como, no sé, siento que en el concepto en sí ya hay como cierto peso, digamos, de algún punto. Sí. El sujeto como el subjectum tiene de alguna manera alguna referencia como sujeto, digamos, a a lo que está, digamos, de soporte, digamos, ahí por debajo, ¿verdad? Es lo que sujeta, digamos, lo que le da coherencia, lo que le da, lo que amalgama una determinada cantidad de cualidades, ¿ya? Es casi como la referencia metafísica a lo substancial, ¿Rowling? Y en ese sentido, el sujeto es esa unidad, vamos a decirlo así, nocional, o sea, es esa noción a partir de la cual podemos entender una unidad explicativa en relación con parámetros, con algún criterio, con algún tema, con algún abordaje de la realidad. Entonces, ve, el sujeto en ese sentido, es como un elemento explicativo, en el sentido de que elemento significa también fundamento que sirve a partir del cual se explican otras cosas, ¿verdad? Entonces es como una unidad explicativa, en este sentido, podemos decirlo, de las acciones humanas, de los quehaceres humanos, etc. ¿Se entiende? Perdón, iba a detener la grabación.